Bienvenido. Si esperas hacerte rico en un año, prepárate para decepcionarte. Muchos buscan la riqueza fácil y rápida, desafortunadamente, para darse cuenta mediante errores, perdiendo su dinero a manos de gente inescrupulosa que se aprovecha de su ignorancia. El construir verdadera riqueza, más que una carrera de 100 metros planos, es una maratón de largo aliento que pocos están dispuestos a terminar. Es necesario utilizar nuestra educación financiera y herramientas financieras como el interés compuesto que te ayuden a impulsar tus beneficios. Si quieres conocer cómo utilizar el interés compuesto para potenciar el éxito en tus finanzas, este video es para ti, porque hoy veremos los 6 factores claves para aprovechar el interés compuesto en tus finanzas. ¿Estás listo? Empecemos. ¿Qué es el interés compuesto? Nacido en los años 30, en plena recesión económica de 1929. Hijo de un corredor de bolsa, quien influyó en su futuro como inversionista, siendo muy joven en su adolescencia empezó con las inversiones en pequeñas cantidades. Sin embargo, fue en su juventud, en los años 50, cuando decidió invertir $9,800 y logró en tan solo 5 años transformarlos en $140,000. Considerando su juventud, es una cantidad para nada despreciable, sobre todo porque pudo multiplicar su dinero casi 15 veces con los conocimientos adquiridos de su mentor, Benjamin Graham, uno de los padres del análisis fundamental en las inversiones y su capacidad para lograr grandes resultados. No es difícil prever que estamos frente a una persona con gran capacidad para las inversiones en la bolsa de valores. Esto se confirmaría años más tarde al convertirse en uno de los hombres más ricos del planeta, con una fortuna que superaría los más de $100,000 millones. Sin embargo, pocos saben que gran parte de su fortuna no es solo debido a su gran capacidad para invertir, sino al saber aprovechar los beneficios del interés compuesto. Estamos hablando de Warren Buffett, quien es considerado uno de los inversores más grandes de todos los tiempos, consiguiendo rendimientos sostenidos de sus inversiones a lo largo de los años de más de 20%. Con una vida austera, conduce un auto de costo promedio y aún vive en la casa que compró hace más de 60 años, cuando su fortuna era mucho menor que la actual. Llevar una vida sencilla le permitió tener disponible más dinero para invertir y potenciar aún más el efecto del interés compuesto. Es uno de los ejemplos más claros sobre el poder del interés compuesto en tus inversiones. Es hacer que el dinero nos produzca más dinero y la reinversión de tus ganancias potencie aún más este crecimiento. En términos sencillos, el interés compuesto es el efecto multiplicador en nuestras inversiones que se produce como consecuencia de aprovechar 3 factores principales: el tiempo de tu inversión, el capital que invertirás y la rentabilidad que puedes obtener. La definición matemática del interés compuesto puede darnos indicios de la importancia de estos factores. Para aprovechar al máximo este concepto, se dice que el capital que obtendremos al final depende del capital invertido y esto multiplicado por la tasa de retorno de tu inversión, y afectado de manera exponencial por el tiempo que llevas invirtiendo. En resumen, significa que si quieres aumentar tu capital, es importante una mayor inversión inicial, conseguir una mayor tasa de retorno e invertir por el mayor tiempo posible. Está claro que Warren Buffett consiguió aprovechar estos factores muy bien, porque tiene casi 80 años invirtiendo y obteniendo ganancias de más de 20% y reinvirtiendo para aumentar aún más el crecimiento de su capital. En el siguiente gráfico veamos de lo que es capaz de construir el interés compuesto, tomando como ejemplo el crecimiento de la fortuna de Warren Buffett a lo largo de los años y su edad. Como podemos observar, ha sabido aprovechar muy bien el interés compuesto y los factores como el capital inicial invertido, la reinversión de sus ganancias, el tiempo y plazo de inversión, y maximizar la tasa de retorno o rentabilidad, logrando hacer crecer su fortuna desde los $9,800 de su juventud hasta los más de $100,000 millones. Eso es impresionante. ¿No lo crees? Claves para aprovechar el interés compuesto. A continuación, veamos los principales factores que te ayudarán a aprovechar el interés compuesto y puedas usarlo a tu favor para hacer crecer tu capital. 1. El tiempo y el largo plazo. Como dice Warren Buffett, el mejor momento para invertir fue hace 20 años. El segundo mejor momento para invertir es ahora. El tiempo es un factor relevante para multiplicar el rendimiento de tus activos y, sobre todo,
al momento de aprovechar el interés compuesto para obtener mayores rendimientos al invertir tu dinero. Como describimos anteriormente, el tiempo, más que un efecto multiplicador, es aún más poderoso porque tiene un efecto exponencial para aumentar tu dinero. Hoy mismo es el mejor momento para que inviertas y empieces a aprovechar el interés compuesto. Si no, cada día que pasa estás perdiendo la oportunidad de sacar el máximo provecho a tu dinero. Imagínate que hubieses empezado a educarte financieramente hace 10 años y hubieses aprovechado el efecto compuesto para aumentarlo. Te aseguro que tu situación financiera actual sería muy diferente. No en vano se dice que el tiempo es dinero incluso, académicamente, en finanzas se sabe y se toma en consideración el valor del dinero en el tiempo mediante la frase $1 hoy vale más que $1 mañana. El tiempo es tu recurso más valioso, no solo para tu vida personal, sino también para aprovecharlo a tu favor y multiplicar tu dinero por el efecto del interés compuesto. 2. El capital a invertir. Siempre recalcamos la importancia del ahorro, sobre todo para acumular capital inicial para empezar a invertir, porque como vimos, el capital con el que se inicia nuestra inversión o el capital que se aporte para generar interés compuesto y poder hacerlo crecer es determinante. Puedes empezar a invertir teniendo poco dinero, sin embargo, tener mayor capital hará que el poder aprovechar el efecto multiplicador del interés compuesto sea mayor. Tener el capital necesario y mantenerlo sin perderlo a consecuencia de una mala inversión es importante para poder hacerlo crecer sistemáticamente. Por eso, siempre recomendamos que nunca arriesgues tu capital innecesariamente, sobre todo invirtiendo en instrumentos u oportunidades de inversión que no conoces, porque si lo pierdes, deberás empezar de nuevo y volver a ahorrar, perdiendo así no solo tu dinero, sino el tiempo para beneficiarte del interés compuesto y afectará el crecimiento futuro de tu riqueza. 3. La tasa de retorno o rentabilidad. Así como el capital, otro factor clave para aprovechar el interés compuesto en tu inversión es elegir las inversiones con mejores tasas de retorno y potenciar aún más el poder del interés compuesto. Tal como mencionamos en el caso de Warren Buffett, su riqueza no se construyó solo por el tiempo que lleva invirtiendo, sino también por el excelente desempeño que ha obtenido de sus inversiones, con las cuales ha conseguido en promedio un 20% de rentabilidad anual a lo largo de todos los años que lleva invirtiendo. Déjame decirte que esa rentabilidad es extraordinaria, considerando además el tiempo que lleva invirtiendo. Eso no significa que por obtener la máxima rentabilidad arriesguemos nuestro dinero sin considerar nuestro perfil de riesgo o nuestro conocimiento de la inversión en la que vamos a colocar nuestro dinero. Recuerda que una mayor rentabilidad siempre estará asociada a un mayor riesgo, así que debemos encontrar el equilibrio en obtener una mayor rentabilidad pero con el riesgo adecuado a nuestro perfil de riesgo y educación financiera. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que invierten en negocios que supuestamente ganarán 10 o 20% mensual, sin embargo, tarde se dan cuenta que cayeron en una estafa? Invirtieron su dinero cegados por las supuestas ganancias sin considerar el riesgo de perderlo. Antes de continuar, si este conocimiento te está siendo útil, te invito a darle like, comentar y suscribirte, para que recibas más contenido. Ahora continuemos. 4. Ahorrar regularmente. Para aprovechar el interés compuesto, como para cualquier iniciativa de inversión, siempre se debe empezar con ahorrar dinero porque este nos permitirá reunir el capital necesario. Para ahorrar, es importante que analices los ingresos y los gastos en los que incurres. ¿Son suficientes y cómo podrías aumentarlos buscando nuevas fuentes de ingresos o un trabajo extra que te permita aumentar tu capacidad de ahorro? Además de ello, evalúa en esta etapa tus gastos y tal como hace Warren Buffett, es mejor por lo menos al principio tener una vida austera y suficiente para tener una vida satisfactoria. Así puedas tener mayor dinero disponible para tu ahorro. Muchas personas jamás empezarán a invertir y aprovechar el interés compuesto simplemente porque jamás lograron ahorrar o tener dinero disponible para destinarlo a ello, a consecuencia de tener una vida gastadora o previsora con su futuro financiero, acabando así ellos mismos la oportunidad de crecer financieramente. Cultivar este hábito es importante si realmente quieres mejorar tu situación financiera, no solo actual sino futura. 5. Reinvertir las ganancias. Postergar el mayor tiempo posible el disfrutar de las ganancias de nuestras inversiones impacta muy favorablemente en aumentar el efecto del interés compuesto en nuestro dinero.
Tal como mencionamos anteriormente, Warren Buffett, a pesar de su riqueza, no tiene un carro extremadamente lujoso o una casa costosa. En definitiva, podríamos decir que lleva una vida sencilla. Prefirió usar las ganancias de su dinero para reinvertirlo y aprovechar aún más el poder del interés compuesto en su dinero. Este punto es uno de los más difíciles de cumplir porque pocos están dispuestos a sacrificar algo de comodidad o darse sus gustos con su dinero ahora con la finalidad de poder disfrutarlo en el futuro. La postergación de la gratificación inmediata es un factor clave para construir riqueza y aprovechar el interés compuesto, pero es necesario tener fuerza de voluntad para ello y pocos están dispuestos a hacerlo. Muchos emprendedores encuentran el negocio que les empezó a generar mucho dinero, sin embargo, apenas sucede ello, empiezan a elevar su nivel de vida, comprar una buena casa, un mejor vehículo, sin darse cuenta que están descapitalizando y disminuyendo la capacidad de generar dinero de su emprendimiento al no reinvertir sus ganancias. Si encontraste un negocio ganador, sería más inteligente invertir todo tu tiempo y dinero reinvirtiendo tus ganancias para aprovechar al máximo y poder sacar un mayor beneficio. Recuerda, mayor capital invertido, mayor ganancia. Veamos el siguiente ejemplo donde dos emprendedores invertirán $20,000 en el mismo negocio, el cual tendrá un rendimiento del 30% anual por un periodo de 10 años. La única diferencia será que el emprendedor uno solo reinvertirá el 20% de sus ganancias en su negocio, el resto, el 80%, lo gastará para comprar sus lujos y mejorar su estilo de vida. Y el segundo emprendedor reinvertirá el 90% de sus ganancias para potenciar el crecimiento del negocio. Haciendo los cálculos y viéndolo gráficamente, el crecimiento de su capital podemos observar que a lo largo de los 10 años, el primer emprendedor casi se acerca a duplicar su inversión inicial a $35,800. Sin embargo, el segundo emprendedor quien reinvirtió el 90% de sus ganancias logró un capital mucho mayor, mostrando el poder de la reinversión en tu dinero, logrando alcanzar $218,000. Nada mal, ¿no? 6. Educación financiera. ¿Quieres aprovechar el interés compuesto? Entonces tu educación financiera es una herramienta valiosa porque con ella podrás conocer mejores alternativas y herramientas de inversión que podrás utilizar para tomar mejores decisiones de inversión y por lo tanto obtengas mayor rentabilidad de tu dinero. Esta rentabilidad hará que el impacto del interés compuesto en tu dinero sea aún mayor y logres más rápidamente multiplicarlo. La educación financiera en general es importante para nuestras vidas porque te permite decidir más efectivamente sobre cómo usas e inviertes tu dinero. Muchos no consideran esto y ponen a trabajar su dinero en inversiones que no conocen o nunca se educaron sobre ello, perdiéndolo todo. Warren Buffett es conocido por dedicar más de 5 horas diarias a la lectura y, por supuesto, a informarse sobre los negocios en los que va a invertir, analizar sus estados financieros, los directivos, la cultura empresarial y el análisis de competitividad del sector. Por ejemplo, hace algunos años, el mismo Warren Buffett decía que no invertía en empresas tecnológicas como Apple porque no entendía el negocio y sentía que era muy riesgoso. Sin embargo, después de estudiarla y analizarla, invirtió en 2016 por primera vez en Apple y actualmente se ha convertido en su mayor inversión, porque representa el 40% de su cartera y la que le ha producido sus mayores ganancias. Si no estás dispuesto a tomarte el trabajo de hacer eso, el de estudiar el negocio, el mercado y todo lo respecto a tu inversión, y solo te dejas llevar por las modas del mercado o los medios de información, entonces no estás invirtiendo tu dinero, sino que lo estás apostando como en un casino. No arriesgues innecesariamente tu dinero, edúcate primero en aquello en lo que quieras invertir. Muy bien, seguir estos 6 consejos para beneficiarte del interés compuesto puede mejorar tu situación financiera, porque usando estas herramientas podrás destinar mejor tu dinero en activos que puedan multiplicarlo y hacerlo crecer constantemente. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones y crear un futuro extraordinario para ti y tu familia. Nos vemos en el próximo video de crecimiento financiero.